Entender lo que significa padecer del espectro autista no es una discapacidad sino una condición. Esto en resumidas cuentas. Muchos niños con este trastorno muestran diferencias en el desarrollo cuando son bebés y niños pequeños, especialmente relacionados con sus habilidades sociales y el lenguaje como tal. Podría de alguna forma haber algunos retrasos en el lenguaje hablado o diferencias en su forma en que nosotros interactuamos con los demás. Sin embargo, los niños con este espectro del autismo normalmente se sientan, gatean, caminan, todo esto a tiempo. Por tanto, las diferencias más sutiles en este desarrollo de los gestos, que es el señalar, el juego de la simulación y el lenguaje social, a menudo pasan muy desapercibidos para las familias y los médicos en general. Aquí existe una información de la American Academy of Pediatrics o la Academia Americana de Pediatría sobre 3 de las primeras señales del trastorno del espectro, por lo menos en niños pequeños. Retraso o falta de atención conjunta. Una de las diferencias de desarrollo más importantes entre los niños con el espectro es el retraso o la falta de atención conjunta. De hecho, se encuentran retrasos en sus habilidades de atención conjunta en la mayoría de niños con TEA. ¿Pero qué es esto de la atención conjunta? Es mirar de un lado a otro entre un objeto o evento y otra persona y conectarse con esa persona. Es una de las bases para las habilidades sociales y de comunicación posteriores. Participar en muchas interacciones sociales de ida y vuelta, como interactuar muchas expresiones emocionales, sonidos y otros gestos, se denomina como tal interacción social recíproca. Las etapas de la atención conjunta en bebés y niños pequeños, existen varias etapas. Los niños en el espectro autista generalmente muestran habilidades de comunicación social retrasadas o ausentes en cada etapa. Por ejemplo, a continuación se encuentran las edades en las que los bebés y los niños pequeños suelen usar y comprender gestos en los siguientes momentos en comparación con los niños pequeños en este espectro. Uso y comprensión de gestos como señalar. A los 12 meses de edad, la mayoría de los niños pueden mirar inmediatamente en la dirección de un objeto al que un padre está señalando, y luego volverán a mirar al padre e imitarán la expresión del padre, generalmente con una sonrisa. Los niños en el espectro autista pueden parecer ignorar a los papás. Esto puede ser que los padres se preocupen mucho por una posible pérdida de la audición de sus hijos. Más tarde, a los 15 meses, la mayoría de los niños a esta edad pueden señalar objetos que quieran fuera de su alcance. En cambio, un niño con el espectro autista puede tomar la mano de uno de sus padres y llevarlo al objeto sin hacer mucho contacto visual, si es que lo hacen. A veces el niño puede incluso colocar la mano de los papás sobre el objeto mismo. A los 18 meses de edad, la mayoría de niños señalan objetos que encuentran interesantes. Los niños mirarán de un lado a otro entre un objeto y un padre para asegurarse de que el padre esté sintonizado con lo que están mirando. También los niños con este espectro a menudo señalarán un objeto porque quieren que un padre se lo lleve, no porque quieran que el padre disfrute mirando el objeto con ellos. Otra etapa, los retrasos en el lenguaje y diferencias con el TEA. Casi todos los niños con este espectro
muestran retrasos en la comunicación no verbal y el lenguaje hablado. Por ejemplo, pueden notar diferencias como por ejemplo el uso de etiquetas. Por ejemplo, un niño en el espectro puede tener palabras que usa para etiquetar cosas, pero no para pedir cosas. Pueden usar palabras para objetos antes de usar palabras para personas o miembros de la familia. Hacen eco y repiten como loro. La mayoría de los niños pequeños pasan por una fase en la que repiten las palabras, lo que escuchan. Los niños en el espectro pueden repetir lo que están escuchando durante un periodo más largo y también pueden repetir diálogos de películas o conversaciones con el tono de voz en el que lo ha escuchado. Esto se llama repetir como loro o hacer eco. Algunos niños diagnosticados como tal más tarde en el espectro parecerían haber alcanzado los hitos del lenguaje durante los años de la infancia. Sin embargo, su uso del lenguaje puede ser inusual. Por ejemplo, pueden hablar más como un adulto que como un niño pequeño. Regresión en hitos de desarrollo y habilidades. Alrededor del 25% de los niños a los que más tarde se les diagnostica un trastorno del espectro pueden desarrollar algún tipo de lenguaje que dejan de usar repentina o gradualmente. Por lo general, esto puede ocurrir entre los 15 y los 24 meses de edad. También pueden volverse más retraídos socialmente. Este cambio se llama regresión en las habilidades. La detención del TEA en niños pequeños, la AAP, recomienda que todos los niños sean evaluados para detectar o descartar el trastorno como tal. En sus chequeos médicos de niños, de niño sano de 18 a 24 meses, además de la vigilancia rutinaria del desarrollo. La investigación muestra que comenzar un programa de intervención lo antes posible puede mejorar los resultados para muchos niños en el espectro autista. Vaya a su médico. Un artículo interesante a continuación sobre ritos de nación. Titula El verbo de la verdad. En un blog que encontré por ahí de un escritor llamado Armando José Sequera Carabazar, hay un comentario del día 21 de septiembre del 2007 que se titula de la siguiente forma: nos falta un verbo. Se pregunta Sequera, ¿por qué si tenemos un verbo para decir mentiras, mentir, no tenemos uno para decir la verdad? No hay un verbo. ¿Cuál es el verbo verdad? Mentir, verdad, mentiras, verdad. No hay. Teme que esto pueda deberse a que en la lengua española no acostumbramos a decir la verdad o que estemos más inclinados hacia la mentira. Toda una particularidad de la lengua, pero no lo es solamente de la española. En francés existe el verbo mentir, pero no existe un antónimo como lexema, es decir, como una sola palabra. Se titula una locución, diré la vérité. En portugués y en italiano pasa igual. En inglés, en alemán, que pertenecen a otra familia de lenguas, pasa exactamente lo mismo. No hay un verbo para la verdad, solamente para la mentira. En otras palabras, la razón probablemente no esté supeditada a las particularidades de cada lengua o la lengua de la que pueda haber derivado la de cada quien, sino parecería a algo que está fuera de ellas, si es que tal cosa existe. En la Roma clásica, la diosa Veritas
verdad, que era representada desnuda y saliendo de un profundo pozo, era hija de Saturno, dios del tiempo y madre de Virtus, diosa del valor. La veracidad era en aquellos tiempos una virtud que debía distinguir el auténtico romano como ser civilizado. ¿No será esta quizás la verdad última en este asunto? Pero es sencillo pensar que cuando nos comunicamos con los demás, esperamos que nos digan la verdad. Es lo mínimo. Y a nadie se le ocurre preguntarle a nadie con la esperanza, la ilusión o el deseo de que esa nos responda con otra cosa que la verdad. De esta manera, en la conciencia más profunda de cada uno de nosotros, no existe razón para poner a este acto ningún nombre que no sea el mismo del que estamos realizando. Hablar, decir, conversar, responder, comunicarse, dialogar. Decir la verdad, en el fondo, es visto así, simplemente decir. Es lo que en lingüística se llama un término no marcado. Son las acciones aledañas diferentes contrarias, las que necesitan otra denominación. Usted habla de las jirafas, en general utilizando este nombre, solo cuando necesita hacer alguna distinción, busca otra manera de nombrarlas. Jirafa macho, jirafa bebé, jirafa blanca. Lo que tiene que tener un nombre diferente a lo genético es lo que es diferente. Decir la verdad es lo genérico, mentir es lo peculiar. También es significativo que se diga, por un lado, decir la verdad con artículo definido en singular, lo cual implica que estamos pensando en una sola verdad, y que por otro lado se diga decir mentiras sin artículo pero en plural, lo cual implica que la mentira es diversa y difusa, incalculable, por el que espera otra cosa. Es cierto que existe el verbo verificar, que proviene de veritas, verdad, de veritas, y pareciera ser un antónimo de mentir. Sin embargo, la existencia de este verbo significa que en algunas circunstancias, cuando existe una duda respecto a un hecho, vamos a ver si es que es verdad. No es lo mismo que decir la verdad. Por tanto, y después de todo esto, la razón más primordial de que no exista un verbo sino una locución verbal para hablar con veracidad debe ser el sentido común. En la mente de los hablantes es así por lógica, por intuición, por sensibilidad y por vinculación interior con el fondo del asunto, con la verdad. Quizás no sea entonces que nos falta un verbo, sino hacernos sujetos de él, aunque ésta no exista.